Hola, gracias por estar con nosotros en este su programa semanal En Serio, en donde domingo a domingo o sábado a sábado le llevamos a través de la señal del 44.1 la información, los temas y las entrevistas para que usted esté bien informado. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo, espero que tú también estés muy bien, que ustedes estén muy bien desde su casa, donde nos esté viendo, el día y la hora a la que nos esté viendo, ya sea el domingo en la mañana, en la noche o el sábado posterior por la tarde. Pues gracias por su preferencia, gracias por sus comentarios, por atreverse a mandarnos incluso inbox de cosas que comentamos y que no le parecieron. No hay problema, aquí tenemos la apertura para saber que hay una diversidad de pensamiento y pues simplemente le damos a conocer nuestros puntos de vista de temas importantes, así como entrevistas también muy interesantes. Exactamente, y comenzaremos, como usted ya sabe, con el tema de la polémica. Estaremos abriendo el programa analizando el segundo informe de gobierno de Maru Campos. Tuvo su evento en el Centro de Convenciones. Hubo invitados especiales, por supuesto que la gobernadora demostró que dentro del PAN sigue siendo uno de los liderazgos fuertes a nivel nacional. Bueno, y el segundo tema del que hablaremos es que ya se hace la designación de candidatos, sobre todo alcaldías, en la mitad de los municipios del estado en Morena, pero esto generó algunos jaloneos al interior del partido. Además, los maestros se plantaron en el ISSSTE con motivo del pésimo servicio que brinda esta institución desde hace muchos años, particularmente en el estado de Chihuahua, pero más enfocado aquí en el municipio. No hay insumos, no hay personal, la gente se muere, regresan a la gente y pues realmente el ISSSTE dejó de cumplir desde hace mucho tiempo su función para la cual fue constituida. El cuarto tema del que hablaremos es que se está buscando la modificación a la ley de pensiones del 97 y pues bueno, parece que todos los partidos lo apoyan, sin embargo las reglas de operación o cómo pudiera llevarse a cabo es lo que no queda claro. Y en esta ocasión tendremos 3 entrevistas. Empezaremos con Noemí Aguilar Rayos. Ella es la dirigente estatal del PRD, quien viene a hablar de cómo se están preparando para enfrentar a Morena y trae un discurso interesante respecto a qué se tiene que hacer, según dicen ellos, para ganarle a este partido. Contaremos con una segunda mujer en este estudio y es Lina Rodríguez, presidente de Mujeres Ganaderas de México, pero en la parte de la delegación de Chihuahua. Viene a platicarnos temas bastante interesantes y qué le aporta la mujer a la actividad ganadera. Estará también con nosotros Néstor Armendáriz, él es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Presentó durante esta semana en el Congreso del Estado su quinto informe. Será un programa muy interesante para que usted se quede durante los siguientes 55 minutos, donde hablaremos en serio como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio, como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema del que le vamos a hablar. Bueno, y fue el informe que presentó el día de ayer la gobernadora María Eugenia Campos Galván en el Centro de Convenciones de aquí del municipio de Chihuahua. Un informe que por supuesto estuvo lleno. La gobernadora llega a su segundo año y medio de gobierno. Hay que recordar que anteriormente los informes se presentaban en octubre, justamente un año después de la toma de protesta, pero finalmente se recorre. Entonces, alcanza su segundo año y medio la gobernadora, en donde presentó precisamente esta relatoría de lo que considera los avances, destacando principalmente el tema de la deuda. La gobernadora dice que después de 2 años y medio ya lograron poner orden en este tema, que ya disminuyeron la deuda que fue el lastre de César Duarte, que fue el lastre de Javier Corral, que ya finalmente se puso una solución y que ahora sí se va a empezar a ver mayor número de inversión o mayor número de recursos destinado pues a las necesidades de los chihuahuenses, Karina, que como sabemos son muchos. La verdad es que la gobernadora se ve contenta, pues se ve que le gusta el cargo que está ejerciendo, porque de repente a los políticos dices, es que esta persona se ve fastidiada, no era para él la diputación o la gobernatura, pero se ve que la gobernadora está a gusto, está contenta y pues le fue bien en el informe. Yo sobre todo eso, porque ya sabe que cuando alguien anda desfilando, presumiendo algo en tema político, yo siempre digo que anda con el lente ahí, presumiendo lo que se hace, y sobre todo también los invitados que se tuvieron, ¿no? En este informe de gobierno donde dio a conocer y nos concedió precisamente una entrevista durante la semana, daba a conocer estos números en materia financiera, nos habló de todo un poco, de lo que presentó precisamente este sábado, de la sorpresa que dio en el tema de salud, obviamente la inversión importante en salud, en materia de seguridad, en economía, resaltó las inversiones que se han tenido sobre todo en empleos mejor pagados, no nada más traer cantidades grandes de empleos, sino que estén bien pagados. El tema de las mujeres, importante también, resaltó bastante esta información de cómo ha tenido que la misma Fiscalía General del Estado reacondicionar o reubicar también algunos recursos para poder abrir más lugares, mucho la verdad, y que en el Estado
se han hecho tal vez obras un poco chicas, pero que realmente benefician a muchos, ¿eh? Maru no pasa indiferente, o la quieren o no la quieren, pero los índices de aprobación están por arriba del presidente de la República y eso es algo que no le pueden quitar a la gobernadora y eso es algo que le calan obviamente a los de Morena. Segundo tema, Karina. El segundo tema del que vamos... Con Morena, precisamente. Precisamente, pues con lo difícil que se les ha puesto las elecciones de candidatos a las alcaldías, sobre todo, ya se tienen o ya se nombraron, se pudiera decir que en aquellos municipios más chiquitos, los candidatos y o candidatas, van 33, pero faltan 34, como que en el momento que ya se meten en municipios medianos, se pudiera decir, no nada más por extensión territorial, sino por la cantidad de personas, así como el recurso que se tiene para los mismos, ahí es donde ya empiezan a verse estas divisiones. Sabemos perfecto que en todos los partidos políticos hay grupos, como en un grupo incluso de la escuela, pero la política interna y el golpeteo mediático interno, como el fuego amigo, como se conocía en el PRI, está a la orden del día. Es que generó escándalo esta lista que se dio a conocer de designación de precisamente de candidatos a la mitad de los municipios de Chihuahua. Faltan los importantes. Y esto generó que sectores de Morena, como por ejemplo el alcalde Cruz Pérez Cuellar, felicitaran este ejercicio de unidad. Y bueno, pues obviamente saltara Juan Carlos Loera, que es el némesis, que es el detractor, y dijera, no, están privilegiando no sé qué otras cosas y no están viendo la unidad. Mire, es que aquí en Morena, por eso es mi expresión de risa, pues pasa lo que en los demás partidos políticos. Cuando a mí me cae la candidatura, la aplaudo, bravo, estamos en unidad, y cuando a mí me clavan la puñalada, pues entonces reniego. Aquí el detalle o la pregunta es para Juan Carlos Loera. A ver, a él le regalaron a la candidatura al Senado, o sea, a él lo designaron. No estuvo en un proceso interno, no hubo una elección en donde se consultara las bases, fue una designación, fue un dedazo de parte de la presidencia de la República para que él fuera el candidato a senador. Pero cuando ya no le conviene a él, entonces ahora sí se queja. Entonces, congruencia es lo que yo digo aquí. No te puedes estar quejando de la designación cuando tú fuiste designado. Mira, a final de cuentas, en este sentido, yo siempre he dicho que la clase política es en la que nos empezamos a fijar los ciudadanos, obviamente, de cómo se rasgan las vestiduras cuando no se ven beneficiados al 100% o lo que no atribuye o abona su berrinche, ¿no? Karina, pero congruencia. O sea, sí, yo te entiendo. En este caso, calladito te ves más bonito. Tercer tema, tiene que ver con que esta semana llevaron a cabo manifestaciones en Juárez y en Chihuahua, en las delegaciones del ISSSTE, bueno, o en los hospitales del ISSSTE, con motivo del pésimo servicio que presta esta institución, principalmente pues a los trabajadores del gobierno federal, que son los que pertenecen a este subsistema de salud. Mira, aquí qué podemos decir, por supuesto que el sindicato, por supuesto que los maestros tienen la razón. Desafortunadamente, tanto el IMSS como el ISSSTE aquí, particularmente en el municipio de Chihuahua, en IMSS, en Ciudad Juárez, el IMSS está más o menos, o sea, de hecho, cuando usted platica, o si tiene familiares en Ciudad Juárez, platique de la atención que les brindan en el IMSS en Ciudad Juárez y platique su experiencia de cómo le prestan atención en el IMSS de Chihuahua, y es diametralmente diferente, y la razón es muy sencilla. Allá el presidente Vicente Fox construyó una clínica muy grande, designó los recursos, le equipó hospitales y prestan una atención medianamente pasable. Pero aquí en Chihuahua, ¿sabes cuándo se construyó? ¿Sabes cuándo se construyó el Hospital Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social? Hace 60 años, ¿no? En el 58, o sea, en 1958 yo creo que habíamos 100,000, 200,000 habitantes aquí en Chihuahua. Y el ISSSTE le está pasando exactamente lo mismo, o sea, son unos pésimos servicios, no porque el personal sea malo, es que el personal no puede hacer milagros cuando no tienen equipo, cuando no tienen recursos. Entonces ya se manifestaron, ya esta manifestación ya se acabó porque duró varios días, Karina, pero finalmente pues que las van a mejorar, ¿tú crees? Mira, a mí se me hace difícil y tú cortas y tocas un punto clave. Juárez, ¿con quién gobierna Juárez? Un morenista, y están buscando obviamente ganar más adeptos en Juárez, pues obviamente lo vas a invertir más a los lugares donde sabes que hay una corriente. Aquí en Chihuahua no, la verdad es que en ese sentido pues no ha tenido como tanta aceptación en la parte de Morena, y no sé si es por eso que ante una demanda continua, constante, con imágenes, con situaciones de personas que los tienen que mandar hasta Torreón, ni siquiera que a Juárez, hasta Torreón a que se atiendan, pues tienen un hospital de especialidades insuficiente, que es el Morelos. En el ISSSTE, antes se decía que era un buen servicio, te estoy hablando de hace que 15 años, pues de verdad está pésimo. Ya se saturó, exactamente. Pésimo. Por eso aquí, yo lo vuelvo a decir, el tema de las pensiones indiscriminadas, como lo tiene el presidente, es una tontería, porque ese dinero debería estar siendo invertido para carreteras y para hospitales. La gente va al ISSSTE, se muere muy feliz con su pensión, pero se muere. Hágame usted el favor. Bueno, pues aquí el cuarto tema. Iba a mandar a plazo comercial, pero nos falta uno. Bueno, el cuarto tema, por lo regular, siempre vemos un tema que es nacional, y es que los partidos van a favor de la reforma de ley de pensiones del 97. Estas situaciones de las tantas que ha planteado el presidente, pero que parece que ahí sí van
Es que es importante esto, cuando reconocemos o cuando algo se ha hecho bien. A mí me ha parecido excelente lo que se ha hecho con Infonavit, varias acciones que se han hecho de verdad para revertir situaciones que eran bastante injustas, y esta, pues al parecer a todos les cayó como anillo al dedo. No, pues son elecciones y el presidente dice que va a modificar la ley 97 para que ahora sí los jóvenes nos podamos pensionar. Esperemos, porque todavía no conocemos la propuesta, pues como se jubilaban o se jubilan las personas mayores. Yo aquí, por eso desde un inicio lo dije, yo aquí lo voy a aprobar y qué bueno que se sumaron los partidos políticos, pero tengo que ser sincero, todavía no me la creo. O sea, yo la verdad es que tengo que conocer el porqué y que no vaya a pasar que en 10, 15 años vuelvan a modificar que porque no tienen recursos. O sea, eso también puede ser. ¿De dónde lo vas a sacar? Exactamente, porque la gran pregunta es qué van a hacer. Pero yo sí creo que las generaciones mayores, en general, en este tema de pensiones, nos afectaron mucho a los jóvenes, Karina. Porque ellos, los que votaron esta reforma son los viejos y ellos se jubilaron con la ley anterior, a toda madre. Pero nos dejaron a los jóvenes atorados, o sea, y luego todavía estas personas adultos mayores están recibiendo la pensión del presidente, o sea, están recibiendo doble pensión. Y a los jóvenes, ¿qué nos van a dejar? ¿Sabe qué nos están dejando? Pues un país en ruinas, un país sin infraestructura, un país que no va a tener para pensiones. Vamos a ver qué sale este tema, pero yo insisto, yo todavía no me la creo y esta generación adulta a los jóvenes los fregó. Esta parte es la que a mí me queda como interrogante, ¿de dónde vas a sacar el recurso para esas pensiones? Porque si no haces una estructura económica en la cual se tengan o se cobren mayores impuestos, no sé, la verdad, en este sentido se me hace muy complejo de verdad que se pueda dar esta situación. El mecanismo, la regla de operación. Estas personas que trabajaron 30, 35 años afiliadas al Seguro Social, esas sí se merecen la pensión al 100%. O sea que este asunto de la pensión indiscriminada universal la destinan a quien sí se la merece, que sería en este caso la clase trabajadora y joven que está en este momento en el país y que es con lo que se mantienen las pensiones. En fin, es un tema muy complejo, yo todavía no me la creo. Por supuesto, desde que se conoce esta propuesta apoyamos esta misma, pero pues vamos a conocer la teoría y sobre todo, Karina, a ver si se puede poner en práctica. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde semana a semana le llevamos a usted los temas y las entrevistas que usted necesita saber para estar bien informado y, como siempre le decimos, tomar mejores decisiones. Damos la bienvenida en esta ocasión a la dirigente estatal del PRD en el estado, Noemí Aguilar Rayos. ¿Cómo estás, Noemí? Bienvenida de nueva cuenta aquí en Serio. Muchísimas gracias, muchas gracias, Karina. Muchísimas gracias a todo el equipo y un agradecimiento especial a todos los que nos ven y nos escuchan. Noemí, ahora sí que vámonos al punto. Estamos inmiscuidos o inmersos ya en un proceso electoral y bueno, tú encabezas el Partido de la Revolución Democrática aquí en el estado, que va en alianza a nivel nacional, a nivel local, con el Frente Amplio por México. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la fórmula para ganarle a Morena? La verdad, informar. Realmente una de las campañas que más se ha arraigado Morena es con la mentira. Es con el tema de la mañanera de Andrés Manuel, en donde va y dice lo que se le ocurre, y eso pues no está bien. Nosotros tenemos que saber a la gente la verdad, la realidad. Morena está asustando a todos los que están siendo beneficiados a través de becas, a través de todas estas pensiones, diciendo que si ya no votan por Morena se van a acabar estos programas, cuando la realidad es que no. La realidad es que está ya en la Constitución los adultos mayores. De hecho, nosotros lo que propondríamos sería bajar lo que se propuso ya por parte de la bancada del Frente, iniciando por el PRI, fue que bajara la edad para que los adultos mayores pudieran recibir su pensión mucho antes. No se van a quitar las pensiones ni las becas, vamos por más. Xóchitl es una mujer que está preparada para transformar a México y realmente la gente se tiene que enterar de eso, tiene que estar muy al pendiente de lo que se está haciendo, de lo que dice también la compañera de enfrente, que son puras mentiras. Realmente sí creo que una estrategia para poder ganar, para poder salvar, porque no es un ganar por ganar, es un ganar para poder salvar a México, es la verdad. Esa es la estrategia que necesitamos hacer. Obviamente también necesitamos caminar mucho, necesitamos hablar mucho con las personas y hacerles entender que por lo menos por parte del PRD somos personas que de verdad traemos esa inquietud,
esas ganas de ser esa semillita que pueda aportar el día de mañana. Y en el PRD hay muchas y muchos compañeros que de verdad están trabajando por cambiar el bienestar de nuestro Estado. Noemí, en este sentido, cambiar la discursiva es un tanto difícil porque estos apoyos no lo ven como un apoyo del gobierno, lo dicen los apoyos que nos da el presidente. O sea, la gente asocia el tema de las becas que se pagan con impuestos como si se las estuviera dando el presidente de la República, y escuchamos a muchos adultos mayores decir esto. Pero en este sentido, bueno, nos dices tú este comentario, y aquí porque, bueno, los minutos se pasan muy rápido. Hace algunos días la gobernadora le pidió al gobierno federal dejarse de hacerse tonto en materia de seguridad, y luego vinieron muchas críticas hacia la gobernadora. ¿Cómo viste tú este posicionamiento de Maru Campos? Y ahora sí que como mujer, pues que las mismas mujeres anden atacando algunas mujeres atacando a la gobernadora por estas declaraciones. A ver, el tema sororo aquí creo que tiene mucho que ver el tema de anteponer el bienestar del Estado. La gobernadora está haciendo, yo tengo que reconocerle mucho el trabajo que está logrando. El gobierno federal cerró estancias infantiles. ¿Es que hizo la gobernadora? Abrió estancias infantiles para poder ayudar a las mujeres. El gobierno federal está cortando recursos aquí en el Estado. ¿Y qué hace la gobernadora? Sacar el Estado adelante. Entonces sí, realmente comprendo muy bien el enojo de la gobernadora al decir, oye, estoy haciendo literalmente malabares con el Estado porque tú me estás quitando todo, gobierno federal, y lo estoy sacando. Y luego todavía vienes a decirme algo, esto fue por lo del IMSS. Lo del IMSS le compete totalmente al gobierno federal, que deje de hacerse tonto, porque sí, realmente me parece una tarugada por parte de los que están ahorita en el Estado, por parte de Morena, que están diciéndole y echándole a la gobernadora por un tema que a ellos les compete. Literalmente a la diputada federal, Andrea Chávez, a ella le compete estar viendo todo eso. ¿De qué me sirve a mí estar en un puesto como es la Diputación Federal si nomás lo uso para andar diciendo babosadas? Porque no tienen fundamento, no hay una razón, no hay un sustento de lo que estoy diciendo, nada más estoy hablando por hablar, para echar por echar. Entonces hay que ser un poquito más inteligentes, Andrea Chávez, para poder declarar las cosas. En este sentido, la verdad es que el estado de Chihuahua sabemos que ha sido un coco para Morena, o sea, sinceramente ha sido para ellos así, con la excepción de Juárez, que Juárez a final de cuentas es gobernado por un expanista que se fue a Morena y que sabemos que pues, tiene mucho colmillo, ¿no?, en el tema político. Pero se ha visto, cómo hay también otros lugares donde tal vez ya van entrando Morena. ¿Cómo hacerle, sobre todo en estos lugares en particular, y para fortalecer una estrategia a través de una unidad de 3 partidos que en anteriores años pues fueron antagónicos? Así es. Bueno, primero que nada, anteponer que en el estado de Chihuahua, no por menospreciar a los 31 otros estados, sí es importante hacerles saber que en Chihuahua habitamos personas que no nos dejamos, que no vamos a estar sometidos a lo que quiere el presidente, que es dar dinero y que la gente se quede tranquila. Nosotros no somos esas personas, nosotros no queremos ese México y lo vamos a seguir rechazando. En Ciudad Juárez, bien dices tú, es un expanista, pero dime tú, de los que están en Morena, ¿quién se ha fundado en Morena? ¿Quién empezó en Morena? Morena acaba de empezar. Vienen de muchos partidos. Andrés Manuel mismo, y lo puedo decir, Morena es como una alcantarilla en donde se van las personas que en los partidos ya no queremos. A Andrés Manuel, nosotros como perredistas le empezamos a cuestionar cosas, le empezamos a decir, oye, así no me gustan las cosas, porque los perredistas así somos, nosotros no nos dejamos. Entonces lo que hizo él fue crear un partido en el que pudiera decir cosas, ser ese hombre dictador, que es autócrata, en donde todos como ovejitas lo siguen, y literal es lo que vemos. Entonces nosotros como frente, la tarea que tenemos, lo que tenemos muy claro es una responsabilidad social en la que decidimos dejar de lado algunas ideologías que no compartimos a lo mejor con el PAN, con el PRI, y anteponer y salvaguardar a nuestro país. Es lo que importa. Ahorita tenemos que sacar a Morena de los pocos espacios que ha conseguido aquí en el Estado y salvaguardarlo también a nivel federal en la Presidencia de la República. La semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar a personas que presiden organismos autónomos, de estos que quiere desaparecer el presidente.
Sin embargo, él en algunas ruedas de prensa mañaneras, cuando le benefician, pues saca estas estadísticas que sacan estos mismos organismos autónomos, pero cuando no es así, pues él siempre tiene otros datos. En este sentido, ¿tú qué puedes decir precisamente de los mismos, los que tenemos aquí en Chihuahua, de la auditoría, del ICHITAIP, de todos estos organismos, pues que están observando al gobierno y que sigue como esta idea de hacer una regla para poder absolverlos, debilitarlos o quitarles su forma de operar? Lo que digo, Karina, es que Andrés Manuel está realmente, ya llegó su enfermedad mental a un grado en el que él necesita saber que puede tener el poder de todo el país. Entonces, esto que está haciendo al querer eliminar las instituciones, pues es verdaderamente caótico, es un retroceso enorme para nuestro México. Nosotros como PRD hemos impulsado históricamente la creación de estas instituciones en defensa de la democracia, en defensa del voto, en defensa del derecho de las personas a votar y de externar su sentido de este voto, ¿no? Entonces, totalmente le digo, señor Andrés Manuel, no lo va a conseguir, no se meta con los mexicanos, por favor. Los mexicanos somos seres pensantes y no vamos a dejarnos llevar a lo mejor suena, bueno, se ha escuchado, a un Venezuela. Nosotros no somos esas personas, no nos vamos a quedar nada más sentados estirando la mano a ver qué nos dan y que haga gobierno lo que quiera. Así no va a ser, no lo vamos a permitir. Y luego, pues dentro de estas, yo tengo otras cifras de Andrés Manuel. Hijo, a ver qué contesta ahora, a ver cómo se va a salir de esto, de que lo van a empezar a investigar por nexos con el crimen organizado desde el 2006. Realmente me parece lamentable que haya adquirido dentro de estos 5 años de campaña que ha hecho Andrés Manuel, pues que la gente que realmente cree en él, pues le crea todas estas tonterías y que haya logrado dejar de cuestionar cosas. Hablando de datos, según el informe de gobierno de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, que se llevó a cabo el día sábado en el Centro de Convenciones, ¿qué evaluación haces del gobierno de Maru Campos ahora sí que en pocos segundos, porque estamos ya por terminar? Está muy difícil, la verdad. La gobernadora ha hecho un trabajo extraordinario, puesto que le han querido amarrar las manos en todo sentido. La gobernadora no se ha dejado. Yo felicito de verdad grandemente a todo su equipo, a todo el gobierno del estado, porque realmente ha hecho las cosas, como todos han tenido errores, sin embargo ha sabido sacar la casta y hacer que el estado de Chihuahua siga siendo el gran estado de Chihuahua. ¿Va a seguir el PRD como aliado de la gobernadora durante todo su sexenio? Totalmente. ¿O crees que pasando las elecciones de junio pueda haber un distanciamiento entre el frente, como bueno, ya se está visorando a nivel nacional, y finalmente se tenga que haber esta separación? No te podría hablar de un futuro próximo. De aquí al 2024 pasando vamos a seguir, porque creo que hemos hecho muy buena amistad entre todas las personas, entre todas las partes que se han dado cuenta que necesitamos realmente esta unidad. De aquí del 2024 al 2027 yo te garantizo que vamos a seguir unidos. Ya en el 2027 será otra canción. No sabría decirte, pero realmente sí estoy convencida que vamos a salir adelante y vamos a seguir juntos. Noemí Aguilar, muchas gracias por haber venido a hablar en serio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a mi hija, te amo, acaba de cumplir 3 años. Muy bien, ya vi a su mamá en la tele. Es así como nosotros vamos a una pausa comercial, regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44 y durante esta semana en el Pleno del Congreso del Estado se presentó el informe por parte del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, quien ha estado aquí en reiteradas ocasiones, pero en este tema siempre es materia inagotada. Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido. Bernardo, muy buenos días. Bienvenido. Karina, buen día y muchas gracias por la nueva oportunidad de estar con ustedes. Al contrario, Néstor, entramos ahora sí que al grano. Avances que ha habido en derechos humanos, el trabajo que ha desempeñado la Comisión en estos años sin números, y el reto que representa esta intención que se está empujando por parte del gobierno federal de desaparecer organismos autónomos, que no incluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que la misma presidenta de la comisión dijo, sí desaparezca en la comisión. ¿Cómo está este asunto y qué va a pasar?
Bueno, empezamos, si gustas, con el segundo tema que comentas. Sí, bueno, fueron unas declaraciones que se dieron en el marco del informe de quien preside la comisión a nivel nacional. Aprovecho para precisar que, contrario a lo que muchas personas pensaran, no hay ninguna dependencia jerárquica entre la Comisión Nacional y lo que es la Comisión Estatal. O sea, Son no organismos dependen. No, en lo absoluto. Okay. De hecho, ahí la cuestión, el tema es que el artículo 102 de la Constitución Federal marca que habrá un organismo protector a nivel nacional que será designado por el Congreso de la Unión y que las legislaturas de los estados organizarán lo propio para que haya organismos locales. Así existimos 32 organismos locales o estatales y una comisión a nivel nacional. Tenemos básicamente las mismas funciones. La diferencia radica en que la Comisión Nacional conoce de actos u omisiones cuando se trata de autoridades o personas servidoras públicas federales, y cuando es de algún municipio o de la entidad federativa somos competentes nosotros. Entonces, bueno, hay esas declaraciones de que desaparezca la Comisión Nacional, que emerja un nuevo organismo. Primero tendría que venir una reforma a nivel constitucional. Habría que ver la iniciativa. Según la información que tenemos muy fidedigna, pues en las iniciativas que se están a punto de presentar, no viene incluido esto. Entonces, pero más allá de eso, el cambio de denominación de un organismo pues no beneficia nada. Sería en todo caso que se fortalezcan, que se le dote de mayores atribuciones, de más herramientas, de mayor fortaleza, que de alguna forma puedan llegar a ser vinculantes las resoluciones que se emiten y darle más fuerza y eficientar los recursos y los procesos. Eso siempre habrá oportunidades de mejora. Entonces, ¿cómo nos puede impactar a nosotros? Difícilmente, ¿no? Para empezar, con toda honestidad, no creo que pase esa situación, o sea, es otro contexto. Y que llegar aquí a nivel estatal, bueno, pues, la legislatura del Estado es a quien le corresponde organizar, y porque eso sí, el estado ideal de las cosas sería que no existieran estos organismos, porque todas las autoridades respetan a cabalidad los derechos humanos. Pero bueno, estamos lejos de eso. Eso no sucedió y por eso surge la comisión. Pero bueno, en esto retomamos. Efectivamente, yo no veo que aquí a nivel local esté este tema en la agenda, mucho menos partiendo de que lo está proponiendo Morena y aquí hay un gobierno panista. Pero bueno, ¿qué se ha hecho en la comisión en estos 5 años? ¿Qué avances palpables a la gente que nos está viendo nos puede decir? Avanzamos en esto. Bueno, primero que nada, un fortalecimiento organizacional. La comisión adquiere autonomía por reforma constitucional del Estado desde el año 2012. Había una ley y un reglamento, el reglamento se reformó en 2018, algunas 2 o 3 disposiciones normativas internas, sin embargo, carecía de todo el soporte. Eso obviamente es al interior. A lo mejor la gente dice, bueno, aquí a mí qué me impacta o qué no. Debemos ser un referente, ¿no? Si somos garantes de la legalidad y del respeto a todos los derechos de las personas, tenemos que empezar por casa. No había ni siquiera unas condiciones generales del trabajo. Las generamos a la par de muchos otros ordenamientos. Transparentamos ya un manual de remuneraciones, hacemos todo un proceso, ya hay un cuerpo normativo que quiero también públicamente reconocer en conjunto con el órgano interno de control que se creó hace un par de años. Pues nos han impulsado mucho sistemas internos ahí de control interno y manejo de riesgos, administración de riesgos, que ayuda mucho para darle seguimiento a una administración, pero ya de manera palpable a la ciudadanía, a la población en general. ¿Qué le podemos decir? ¿En qué hemos avanzado? Primero, ha habido una reestructura y creación de muchas áreas que eran necesarias y fortalecer a las mismas para brindar un mejor servicio. El objetivo siempre fue brindar un mejor servicio en todos los sentidos, tanto en el preventivo, que es difusión, promoción, capacitación, divulgación de los derechos humanos, y ahí hemos avanzado mucho. Ahí les comparto que en este año 2023 llegamos a cerca de 78,000 personas mediante este tipo de acciones, que a lo mejor no son muy medibles los resultados en un corto plazo, pero se supone que es importante que las personas conozcan sus derechos para que luego los puedan hacer valer. Y si también la capacitación es a personas servidoras públicas, pues obviamente también habría más sensibilidad y habría menos violaciones. Y sí se ha avanzado en ese tema. Siguen habiendo excesos, abusos, pero son más excepcionales. No hay algo reiterado, como un patrón de conducta reiterado que pudiéramos decir que es una política, ¿no? Entonces se avanza en ese tema y en este rubro especialmente de la protección. En este año inmediato anterior, según el censo del INEGI, alcanzamos el 6º lugar en 2 rubros, tanto en el de número de acciones de promoción y capacitación, como en el número de servicios brindados de atención primaria y complementaria a personas. En los 2 rubros, 6º lugar. Y todavía más, si esta estadística, que la hizo el INEGI, no nosotros, se hiciera este número de actividades y de atenciones por cada 100,000 habitantes, todavía nos iríamos un poco arriba. En ese sentido,
Del día que se entregó ahí la glosa y se presentó el tema del informe de las actividades que se han realizado, me llamó mucho la atención un documento que se nos hizo llegar incluso a todos los periodistas de una intervención que se hace en los centros penitenciarios, específicamente estudiando los casos de las mujeres. Vimos todavía el tema de mucha desigualdad en muchas condiciones, de la situación que vive una mujer interna, de los niños que viven al interior incluso con sus madres, de cómo en ocasiones las mujeres no reciben a sus hijos por múltiples factores, ¿no? El tema de las visitas conyugales, o sea, todo este tipo de situaciones que en ocasiones no alcanzamos a percibir y que se generalizan, pero que obviamente en cada género pues varía, obviamente. Y lo hemos usado precisamente después del motín de Juárez como las calificaciones que se dan en los distintos cerezos a través de las distintas comisiones, ¿no? de derechos humanos. En este sentido, ¿con qué sabor se quedan? O sea, no nada más es la parte, la que redactan, sino las mismas personas que estuvieron haciendo las visitas, que se dieron cuenta de ciertas cosas. ¿Con qué sabor se quedan de esta experiencia de haber hecho este tipo de auditoría? Bueno, es un tema bien importante, Karina, qué bueno que te percataste de ello y me gustaría que el mayor número de personas se diera el tiempo de leer este documento al cual le daremos la mayor difusión posible, porque primero tenemos la atribución de realizar un diagnóstico sobre la situación que guardan las personas privadas de la libertad. No es que queramos entrar en una defensa de las personas que están en conflicto con la ley, sino que es una obligación, una atribución que nos confiere la Constitución y la ley. Entonces, habíamos hecho diagnósticos. El año pasado presentamos el primer informe diagnóstico que se hizo por separado del informe, fue un diagnóstico penitenciario completo. Sin embargo, ahora en el 2023 hicimos por primera ocasión en la historia, incluso hay muy pocos precedentes a nivel nacional, muy pocos, de hacer un diagnóstico de los cerezos femeniles con perspectiva de género, claro, y además con un componente de interseccionalidad, sí, es decir, de algunos otros factores que viven las mujeres que se encuentran en privación de la libertad. Aquí la cuestión es, entre varios puntos, el analizar cuál es el contexto que las llevó a delinquir o a verse involucradas en alguna conducta que propició que llegaran a la prisión. Y la verdad es que son sorprendentes los datos. No queremos con esto ni victimizar ni exculpar de lo que hayan hecho, no, claro, mucho menos olvidarnos de las víctimas de los delitos. La atención prioritaria debe ser para las personas víctimas de los delitos que comete cualquier persona, hombre o mujer. Pero ya de este grupo, sector poblacional específico, mujeres privadas de la libertad, analizamos qué las llevó ahí y muchas de ellas, 80%, han vivido alguna situación de violencia, desde familiar hasta algún tipo de abuso sexual. Sí. Muchas de ellas dan testimonio de, bueno, es que yo era víctima de violencia y lo reporté 3 veces. Y nadie atendió. Y no me atendió, y en un pleito, bueno, pues se salió de control y llegó hasta la privación de la vida de la persona. No significa que no sea importante, que se justifique, que se justifique, no, pero todo el escenario que las lleva a eso, luego lo que viven ahí, la realidad que se vive en el día a día en los cerezos femeniles es diferente a los cerezos varoniles, y los centros de reinserción social están contemplados o pensando en el componente como que son para hombres, porque las mujeres se presentan ante una serie de situaciones que no estaban contempladas ni visibilizadas. Y luego otra situación que nosotros la vemos todavía más allá, ¿qué pasa al exterior? Obviamente se mueve mucho el entorno familiar con una persona, sea hombre o mujer, el padre o madre de familia, pero cuando es la madre de familia, muchas veces era la cuidadora única de sus hijos e hijas, el sostén económico. ¿Qué se genera? Es un círculo realmente fuerte. Fueron víctimas de violencia, muchas veces de pobreza extrema, caen en prisión y viven otra serie de situaciones, pero sus hijos e hijas, niñas, niños, adolescentes, según un estudio internacional, el 80% de ellos son proclives a repetir ese ciclo y verse involucrados en alguna conducta que los pueda llevar también a prisión. Entonces se tiene que abordar de manera diferente para obtener resultados diferentes. Y me llamó mucho la atención porque particularmente pareciera que en ocasiones tienen que ser personas que tengan un liderazgo, que vayan marcando un liderazgo y que tengan que venir con una situación o una orden internacional para poder incluso permitirles la entrada a los cerezos. Lo comento porque a mí me llama mucho la atención desde el año pasado, antepasado, un podcast, me imagino que ubicas a Saskia Niño de Rivera, que entra a los centros penitenciarios y yo la verdad le tengo admiración porque empieza a entrevistar sin ninguna expresión, solo pregunta y escucha y es como darte cuenta de la historia de cada persona.
lo que tú comentas. Qué bueno que sea el Estado. ¿Qué otros estados están también enfocándose en este tema de mujeres dentro de los centros penitenciarios? ¿De cuáles tienes conocimiento? Únicamente encontramos un antecedente a nivel nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nada Creo más. yo que es un poco diferente. No quiero, a lo mejor estoy pasando por alto algún esfuerzo que se haya hecho de un organismo hermano de otro estado. No lo ubicamos como tal, al menos no con esta perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad. Entonces, por eso le vamos a dar la mayor difusión posible. Yo invitaría a las personas, vamos a leerlo olvidándonos de prejuicios. Sí, claro. Olvidándonos de que son personas que tienen un conflicto con la ley, porque muchas a lo mejor no han sido sentenciadas. Sí, claro, era lo que decíamos hoy precisamente en el noticiero. Pero ya al núcleo familiar se le causó un efecto devastador, y luego no solo a las familias, a la sociedad, o sea, es un núcleo grande ahí. Néstor, nos quedan escasos segundos, pero yo me regreso un poco a lo que decías. Ya no hay una conducta tan reiterada de las autoridades en cuanto a violación de derechos humanos. Y recuerdo que en mis inicios de reportero, allá en el año 2000, pues era policía judicial, el sistema penal penitenciario, pues era todavía, no había oralidad, no había publicidad. Y pues era muy común, hace ya 24 años, el famoso, la tortura, pues, en distintas expresiones que ya después se fueron diciendo, ¿no? El famoso tehuacanazo. Los obligaban a confesar vía tortura a través de distintos métodos. Muchos policías judiciales eran verdaderos torturadores y especialistas en torturar, sabían dónde golpear, choques eléctricos para no dejar huella, total. Todo este asunto de la tortura, ¿crees que sí ya se ha erradicado en Chihuahua, al menos por parte de la autoridad? Bueno, erradicado como tal no, sí existen casos, pero son aislados. Ok. Tiene que ver mucho, la reforma al sistema penal tiene que ver, porque ya lo que conocíamos como la reina de las pruebas, las confesiones, Sí, ya la no tiene confesión. valor, salvo algunos casos excepcionales bajo requisitos muy especiales. Entonces se requiere otro tipo de forma de investigación. Creo yo, sí hay casos, y hemos emitido recomendaciones por tortura, incluso de casos más fuertes que datan de muchos años atrás, pero como es una violación grave de derechos humanos, pues no precluye el derecho para quejarse de ella, ni prescribe como delito tampoco. Entonces, sí hay casos aislados, pero la verdad es que en relación a como cuando nacen estos organismos allá en los 90s, precisamente fue una de las razones que dio origen a la creación de los organismos defensores de derechos humanos, la práctica reiterada de la tortura y los efectos que causa. Y ahorita pues la tortura no solo causa efectos en la persona quien reciba los malos tratos, sino también en la víctima del delito, porque se le está dando las herramientas a la persona que cometió una conducta delictiva, se le obtiene información o confesión mediante tortura, y pues a final de cuentas eso va a impactar en que el proceso se venga abajo, en una apelación, en un amparo, en alguna situación, o en la sentencia misma del juez primario. Entonces, es en detrimento de la misma sociedad, porque conductas de este tipo pues luego abonan a la impunidad, porque las personas se quedan sin castigo porque fueron víctimas de esa violación, y no porque lo diga un organismo defensor de derechos humanos. No, y ahora lo que están diciendo, que además es cierto que bueno, todo este asunto de las torturas pues ya mutó de una autoridad, aunque siga habiendo casos, pues al tema del crimen organizado, y pues particularmente aquí en Chihuahua vemos cómo se encuentran las personas asesinadas, y bueno, es cuando se pregunta, ¿y aquí la autoridad qué puede hacer? Porque difícilmente estos casos se castigan. Pero Néstor Armendáriz, te agradecemos mucho que hayas acudido a hablar en serio. Muchas gracias. Y bueno, pues sabemos que estás en esta recta final del mandato de la Comisión de Derechos Humanos. Veremos si hay oportunidad de entrevistarte de nueva cuenta de aquí a que bueno, toque la renovación del cargo. Será un gusto, siempre a sus órdenes y agradecido por la oportunidad. Y es así como nosotros vamos a una pausa. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde hablamos semana a semana en serio como usted lo merece. Y nos complace presentarle el día de hoy a nuestra tercera invitada. Ella es Lina Rodríguez. Se acaba de conformar aquí en Chihuahua lo que es la Asociación de Mujeres Ganaderas. Fíjese, todo el estado de Chihuahua con historia ganadera, y no se había constituido una asociación de mujeres. Lina, bienvenida, Lina. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Al contrario, Lina, gracias por estar aquí. Viene de Cuauhtémoc, aquí a acompañarnos a Canal 44. Y empezamos con la pregunta, ¿por qué se decide finalmente constituir una asociación como esta? ¿Cuál es su importancia? ¿Y cuáles son los objetivos que tienen en primer término? Bueno, primero que nada, gracias nuevamente por darme el espacio. Se decide desde hace un año, platicaba aquí con Karina, la visión fue de nuestra líder nacional, Nanette Molina, la licenciada Nanette Molina. Ella es ganadera de tercera generación. Okay. Entonces, ella, al hacerle frente al hato ganadero, ve las problemáticas que hay en cuanto a la participación de la mujer en la ganadería. Tiene esta visión,
hacemos el primer foro de la mujer en la convención ganadera aquí en el estado de Chihuahua, en pasado mayo. A raíz de ahí fue muchísima la presencia y la participación de las mujeres. Ella convocó a mujeres y líderes ganaderas a nivel nacional. Es por eso que a raíz de ahí se vino conformando, pero ha sido un proceso muy rápido, muy consolidado y muy estratégico, en el sentido en el que para noviembre estábamos promoviendo la reforma a la ley ganadera para que hubiera paridad en cuanto a asociaciones ganaderas. Okay. Entonces, a la par, ¿verdad?, de la conformación de MUGAM Nacional, iba esta reforma de ley que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ya actualmente, a reserva de que sí existan mujeres en las asociaciones ganaderas, ya tenemos la misma participación. Okay. Debemos de tener. Se firma MUGAM Nacional en Chiapas en diciembre y el 19 de enero firmamos aquí nosotros. Ok, bueno, definitivamente que la participación de la mujer en la ganadería pues es algo más que evidente. Yo creo que como ha sucedido en muchas actividades, quizá actividades que de antaño se consideraba que mayoritariamente hacían los hombres, nos estás hablando tú ya de una tercera generación de familia ganadera. Las mujeres, como en muchos otros ámbitos, han precisamente estado creciendo, han estado irrumpiendo. ¿Por qué decide Lina liderear esta organización? Porque finalmente es algo, Lina, que pues va a romper quizá tu esquema, vas a tener que estar invirtiendo tiempo para esta asociación, tanto y tiempo pues que le vas a quitar, me imagino, que a tu familia y a tu mismo negocio, ¿no? Así es. Bueno, mi motivación es porque los valores son los correctos, los de MUGAM, que es la visibilización de la mujer, la participación y, ¿por qué no decirlo?, tomarla en cuenta de una manera diferente en cuanto a los roles que hay en la cadena agroalimentaria llamada ganadería. Entonces, el sector pecuario siempre ha estado manejado la mayoría por el sexo masculino. Siempre hemos estado participando las mujeres, nada más que aquí el objetivo de MUGAM es que se haga visible esa participación y que por lo tanto o por resultado se vea el valor real de la mujer. ¿Qué le aporta una mujer a la actividad ganadera? Ay, pues lo comentábamos en la otra entrevista, Karina, y yo siento que una mujer tiene una manera muy integral de ver las cosas. No es casualidad, ¿verdad?, que le decía yo, trabajamos con los 2 hemisferios del cerebro, entonces tenemos una visión amplia del contexto y siento que por muchas áreas y por muchos dones y talentos muy específicos de una mujer se potencializa muchísimo el sector primario. ¿Se trata de un pleito o se trata de conciliación con el género? No, de ninguna manera es conciliación. Cada rol y cada sexo tiene su lugar. De ninguna manera se va a sustituir el sexo masculino y siempre lo he dicho, ¿verdad?, en ese sentido. Y si se malversa eso, pues desde ese momento yo dejo de participar. Okay. No, le iba a preguntar esta parte porque se me hace muy interesante. La persona que preside la MUGAM a nivel nacional de la tercera generación, pero tú eres la primera generación. Es algo que a mí la verdad me llamó mucho la atención, que haya sido tu iniciativa el empezar con la actividad ganadera en tu familia. ¿Cómo fue? ¿Qué se te ocurrió esto? Ay, pues bueno, lo comentamos, que yo soy, mi formación profesional es en agropecuaria, ¿verdad? Entonces siempre me desempeñé en el área de cultivos. Va de la mano, ¿verdad? Muchísimo de la mano. Entonces, a partir de hace 5 años empiezo con ventas de lotes comerciales y de registro y poco a poco me voy empapando y me voy metiendo cada vez más al momento de tener ya los corrales de acopio. Y de ahí ya, pues la verdad es que a mí me encantó, no me quiero mover de ahí y espero yo poder transmitirle eso a mis 4 hijos para que ellos también estén de lleno en el sector primario. Lina, ¿y cómo está la situación de la ganadería actualmente en el estado? Sabemos que el tema del agua debe ser un reto muy importante, el tema mismo de los campos que dicen campos de agostadero, de cuánto me representa a mí en hectáreas poder tener un ganado, y precisamente, bueno, si eres la primera generación, pues ¿cómo te has enfrentado precisamente a estos retos? Porque me imagino que hace quizá 10, 15, 20 o 30 años, quizá era una época de abundancia, pero ahora al menos lo que nos dicen es que es una época de mucha escasez, al menos en cuanto a agua y en cuanto a alimento.
Así es. Bueno, sin duda el sector primario y la actividad pecuaria, la ganadería se ha visto muy afectada con la sequía tan fuerte que hubo de 2020-2021 y luego la del año pasado. Le comentaba yo a Karina que los hatos ganaderos se han venido vaciando. La gente ha tenido que vender la mayor parte de su pie de cría porque no hay que darles de comer, porque aunque el año que sigue vuelve a llover, no alcanza a semillar los pastos y la verdad es que pues se va disminuyendo, ¿verdad?, la capacidad que pueden tener los ranchos o el coeficiente de agostadero. Más sin embargo, yo como ganadera, sí me gusta mucho el mundo de la ganadería, pero no me gusta romantizar los números. Okay. En el sector en el que yo estoy, que es el acopio, entonces, pues bueno, hay muchísima oferta de ganado, entonces mayor venta. Entonces, cuando yo cuando hay años de mucha sequía, yo empiezo a recibir muchísimo ganado. Entonces, por lo tanto, quedo más competitiva a nivel nacional. Okay. Más sin embargo, desafortunadamente no es el mismo caso para los productores de pie de cría. Los productores de pie de cría, al ver estas condiciones climatológicas tan adversas o tan desafortunadas, ellos tienen que vaciar hatos y luego empieza de nuevo, ¿verdad?, su repoblación. Chihuahua sigue siendo el primer estado exportador de ganado. Tenemos, gracias a Dios, creo que nuestros líderes lo han hecho muy bien, una buena relación con la USDA. Okay. Se trata de cuidar ahí condiciones fitosanitarias para seguir teniendo ese estatus, pero pues mientras nos den permiso los americanos vamos a seguir produciendo y vamos a seguir siendo el número 1. Sí, que son muy estrictas y que además pues se tiene que cuidar esa denominación de que es ganado de Chihuahua porque empiezan a mezclar de Durango y es cuando empiezan, bueno, o otras regiones, sí, y es cuando empiezan los problemas. ¿Y hacia dónde tiene que mutar, hacia dónde tiene que cambiar o qué cambios significativos ha tenido la ganadería o hacia dónde se debe apuntar para los próximos 5 o 10 años? Yo creo que te refieres a actividades en... Quizá de modelo de negocio, o sea, si ahorita es la exportación, debe de seguir manteniéndose la exportación, se debe de abrir campo aquí, se debe de abrir mercado en otras áreas. Muy en lo personal, pienso que lo que nos está faltando en el estado de Chihuahua es desarrollar las engordas. Okay. Porque somos el granero de gran parte del norte del país. No me dan los números, como dicen, que en la laguna estén las engordas tan fuertes que ellos tienen que arrastrar todos los granos, y aquí que lo estamos produciendo, tanto ganado en pie como granos y semillas y forrajes, estemos en ese sentido muy, muy por abajo de lo que deberíamos de estar. Siento que es una área que valdría la pena que la explotáramos y que la sacáramos adelante como debe de ser, porque el becerro pues nada más de ciertos kilos y se va, ¿verdad? Pero sí vale la pena dejarlo. Siempre hay un pleito a nivel nacional que si la mejor carne es la de Sonora, la de Chihuahua, la de Nuevo León o de dónde, pero la verdad es que en ese sentido, por lo menos hemos visto también que en Sonora han hecho lo propio para de alguna manera procesar carne y que sabemos que se exporta ya como cortes. ¿Qué le falta a Chihuahua para poder llegar a ese punto y que también tengamos marcas chihuahuenses en Estados Unidos de cortes ya semiprocesados, se pudiera decir? Sí lo tenemos, está el señor Reyes Cadena, él está exportando a varios países, aquí en Chihuahua él. Necesitamos apoyar a la gente que está intentando hacerlo. Por ejemplo, el rastro TIF de aquí de Chihuahua, de la señora Lupita, ella ya tiene varios tiempo tratando de hacer las implementaciones correctas, que son bastante costosas, para que el área de empaque pueda ser aprobada para exportar, pues lo más corto y lo más sencillo es Estados Unidos. Okay. Pero sí ya hay gente que lo hace, más bien yo pienso que hay que cambiar la cultura del ganadero para que le empiece a encontrar gusto y sobre todo sabor a los números para poder llegar a ese punto de finalización. Fíjate que nos hablas de este tema, no sé si ya mandaron a corte, no nos han dicho, pero bueno, en este sentido a mí me llamó la atención tu preparación porque decías, o lo que he platicado contigo, que realmente tú te preparaste aquí, luego te fuiste de Estados Unidos, allá tuviste como un tipo de especialización en gran cantidad de actividades agrícolas y regresas. Sí. ¿Qué experiencia te dio precisamente estar allá y regresar aquí y decir, podemos implementar esto? ¿Ha habido algo que te cambió? No, claro.
todo lo que yo aprendí allá, yo vine y lo implementé aquí, al menos en el sector frutícola. En el sector ganadero estoy empezando a impulsar mis propias visiones, ¿verdad? Yo tengo algunos protocolos que yo te decía en cuanto a becerros, que yo estoy tratando de hacer mi toque muy personal. El año pasado hice un viaje de exploración precisamente para eso, para mercado de carne. Okay. Creo que me fue súper bien. Abrí mi empresa en Estados Unidos y solo es cuestión ya nada más de afinar los detalles de empaque para que yo logre la exportación al menos de una manera más artesanal. Sí, pues son retos muy importantes por los cuales está atravesando este sector en este momento, y yo creo que conforme vayan pasando los meses quizás se ponga un tanto más difícil, porque finalmente toda esta actividad pues se ve reflejado, pues ya lo vemos en el tema de los precios. Por ejemplo, de repente digamos como un kilo de carne puede costar en un supermercado 220 y tantos pesos. Y es que decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué se ha encarecido tanto? Pero bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, Lina. Te estaremos invitando, si te parece, más adelante para ver qué avance nos puedes compartir y sobre todo pues este objetivo que persigue esta asociación. Es así como nosotros llegamos al final de este programa. Gracias, Lina. Muchas gracias. Y ya sabe, Karina y un servidor lo esperamos domingo a domingo y sábado a sábado, el día domingo a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche por el 44.1. Y sabe que tenemos el 44.2 con un desfase de 2 horas, y este programa también se transmite el sábado posterior a las 4 y a las 6 de la tarde respectivamente. Le deseamos que tenga un excelente día.